Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Nahuel. Vengo a darles otra charla que tiene la palabra fan en el título. Les vengo a hablar un poquito de Frida. Y ustedes se estarán preguntando qué es Frida. No tiene nada que ver con la pintora esa famosa. Es un framework de instrumentación dinámica o DBI que hace un tiempito que se viene desarrollando. No lo desarrollé yo, lo desarrolló una persona que se llama Oleg Ravnaz. Pero me pareció muy interesante porque lo estoy utilizando en algunas tareas diarias en mi laburo, que tiene que ver o está relacionado con Explorating. Y me pareció bastante sencillo, me pareció útil. Tiene una API nutrida con la que se pueden hacer cosas interesantes y la curva de aprendizaje es bastante leve. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Esta es la agenda más o menos que tenemos preparada. Primero una pequeña introducción sobre lo que significa o lo que es DBI y después ya nos metemos un poquito con Frida. Así que esta es la definición un poco formal, por ahí si quieren, de lo que es DBI, que es Dynamic Binary Instrumentation. Y como bien dice ahí, es una técnica para analizar el comportamiento de un proceso de manera dinámica, inyectando código de instrumentación o de introspección que permite, entre otras cosas, por ejemplo, no sé, ver qué hay en la memoria, modificar registros, etc. Todo en runtime. Estas son algunas de las... Son como tres premisas que yo le digo, digamos, que debería de cumplir lo que es DBI. La primera es de que el código de instrumentación que se inyecta en el proceso se ejecuta como, digamos, como el flow normal de la ejecución, digamos, de ese proceso. La instrumentación debe ser transparente al proceso que se está instrumentando. El proceso nunca debería de enterarse de que está siendo instrumentado. Y bueno, obviamente, como dijimos, era dinámica, así que la instrumentación se realiza en runtime. ¿Por qué necesitamos DBI? Bueno, en principio como una alternativa a otras herramientas ya existentes para realizar análisis dinámico de un proceso, como son los debuggers o los engines de hooking que hay actualmente. Y, lógicamente, como una evolución a estas también. Durante los años, digamos, fueron apareciendo tareas más complejas para realizar y, obviamente, eso llevó a que se desarrollen nuevas herramientas, entre ellas los frameworks de DBI. No quiere decir que algunas de esas tareas no se puedan realizar, digamos, con un debugger o con un engine de hooking, pero sí contar con un framework de DBI hace la tarea un poquito más llevadera y menos cabeza que si lo hiciéramos con un debugger. Estos son dos, digamos, hay muchos frameworks o varios frameworks para hacer DBI. Por ahí los más conocidos en el ambiente de reverse engineering son esos dos. Uno es Spin, que lo hizo Intel. Bueno, está hecho en C++ y anda en un montón de plataformas y arquitecturas. Y por el otro lado tenemos uno que es un poquito más viejito, que es Dynamo Rio, que bueno, lo hizo, no sé, lo empezó HP con un par de empresas más y también anda en un montón de plataformas y arquitecturas y también se codea en C. ¿Qué se hace con estos frameworks? Bueno, básicamente escribís código en C, C++. Ese código fuente lo compilás y lo convertís en una DLL, un .so, lo que sea, dependiendo de la plataforma. Y esa DLL o .so se inyecta dentro del proceso para realizar la instrumentación. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una programita hecho en Pin, que no vamos a detallarlo por cuestiones de tiempo, pero básicamente lo que hace es contar todas las instrucciones que se ejecutan en un proceso. Y bueno, una vez que tenés la DLL compilada, simplemente usando un loader, lo inyectás en el proceso. ¿Y qué pasa cuando inyectás esa librería o ese .so en el proceso? Bueno, en ese proceso se mete un JIT compiler, que lo que hace es agarrar el código original del programa, genera código equivalente, pero además en el medio, o donde nosotros le indicamos, pone llamadas a handlers que nosotros definimos, que son las funciones de instrumentación. Como dice ahí, el código que se ejecuta, el único código que se va a ejecutar a partir de ese momento va a ser el generado por el JIT compiler, y el código original
del programa solo queda en memoria como una referencia por si se necesita por alguna razón. Ahora un poquito de Frida. Bueno, como dijimos, es un framework de instrumentación dinámica. En el caso de Frida, lo que se inyecta o con lo que se elabora es un pequeño scriptcito de JavaScript. Eso es lo que se va a inyectar después en el proceso, junto con un intérprete de JavaScript. En el caso de Frida, actualmente están usando V8 y Ducktape. En el futuro usaban JavaScript Core y algún otro más, que los deprecaron. Anda prácticamente en cualquier plataforma y arquitectura, algunas bastante estrambóticas. Tiene un montón de bindings para un montón de lenguajes, entre ellos, ahí lo que resalto, .NET, Python, C, y es open source. ¿Por qué necesitamos Frida? Se preguntaron, digamos, ¿cuál es la ventaja o desventajas de usar este framework? En principio, lo usamos para reverse engineering en general. Cualquier tarea de reverse engineering en general que necesiten hacer algún tipo de análisis dinámico de un programa, lo pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, no sé, debuguear algo, examinar, no sé, el heap de un programa, lo que se les ocurra. Y obviamente tareas de DBI per se, pero ahí se queda un poquito corto, ahora vamos a ver. Pero lo que a mí me sirvió y me resalto es que podés hacer, programar lo que sería la Frida Tool, si quieren, que se puede hacer muy rápido. Yo, por ejemplo, tengo armado un template chiquitito para cargar el script y alguna cosita más, y voy directamente, modifico un pedacito de ese script con la tarea específica que quiero realizar y ya sale andando. Estos son algunos pros y contras que se me ocurrieron, digamos, las ventajas que puede traer utilizar Frida con respecto a otros frameworks. Por ejemplo, no sé, ahí pueden ver que tiene bindings para un montón de lenguajes, .NET, C, Python y varios más, cosa que los que ya vimos, Pin y DynamoRio, tal vez no lo tengan. Pin creo que tiene un binding para Python, pero anda medio para atrás. En el caso de Python no necesitas compilar cada vez que haces un cambio. Y algo que está bueno, por un lado está bueno, por el otro no tanto, pero es que está constantemente en desarrollo. El autor está constantemente metiéndole features nuevos y útiles en todas las plataformas, arquitecturas, y además está fixeando bugs también constantemente, ¿no? Porque eso es también como una desventaja. Es menos maduro que Pin y que DynamoRio, pero al meter tantos features por ahí de golpe en cada release, también mete bugs. Y algo que a mí por ahí no me gustó del todo es que le falta algo de funcionalidad en algunas cosas, y sobre todo la granularidad que tiene, que no es tan finito a la hora de instrumentar, por ejemplo, como en el caso de Pin. En el caso de Pin vos podés instrumentar a nivel basic block o a nivel instrucción. Y en el caso de instrumentar a nivel instrucción, se queda un poquito corto y solo podés instrumentar calls y ret, que en algunos casos es útil, pero a veces necesitas un poquito más y ahí se queda un poco corto. Bueno, ¿cómo utilizo Frida? Lo primero es instalarlo. Ahí pueden ver el command line para hacerlo desde Windows o Linux. Y después simplemente, en el caso, por ejemplo, de que usemos Python, simplemente hacemos import Frida, frida.attach, y le decimos a qué proceso PID nos queremos atachar. Y después, ahí hay un pequeño ejemplo de que, no sé, session, digamos, frida.attach te devuelve un objeto tipo session, y session tiene, entre otras cosas, el enumerate module que te da, no sé, la lista de DLL que hay en el proceso. Este es un diagrama, un pequeño diagrama de la arquitectura de Frida. En la parte izquierda tienen lo que sería la Frida Tool, que, ahí ven los diferentes componentes que utiliza Frida para después llevar el script JavaScript hacia el proceso, pero básicamente es un pedacito de JavaScript que se inyecta en el proceso, lo que pueden ver del lado derecho de la pantalla, con una DLL, que eso interactúa con V8 o el engine que esté en ese momento corriendo ahí.
Y bueno, todo se hace a través de un canal de comunicación tipo cliente-servidor para tener cosas desde el proceso y hacia el proceso. Obviamente tenemos una API hecha en JavaScript. Ahí pueden ver, digamos, las diferentes clases o módulos que tiene Frida. Hay un montón más, pero bueno, estos son como los más importantes para interactuar con las diferentes partes del proceso, no sé, módulos, memoria, threads, etc. Y algo importante, después si quieren lo pueden ver en los slides, algo importante para mencionar son estos dos componentes, que digamos definen básicamente el modo de operación de Frida, del framework. Por un lado tenemos lo que se llama interceptor, que es el modo más básico que puedes utilizar en Frida, que digamos no es más que un engine de hooking. No es stealth para nada, porque lo que hace es sobreescribir, o sea, laburar con el código original del programa, sobreescribir instrucciones, poner un jump o un stub y se terminó. Así que ahí se puede detectar muy fácil. Por ejemplo, si estamos analizando malware, por ahí no está tan bueno. Y por el otro lado tenemos lo que es la instrumentación en sí, que es lo que se llama Stalker. Y ese sí debería de ser stealth por definición, aunque como dijimos tiene algunos falta de funcionalidad y de granularidad en el sentido de que solo puedes instrumentar calls y red. Y ahí hay un link, bueno, si quieren ver un poco más en detalle cómo funciona el módulo. Acá hay un pequeño ejemplo, no sé si se llega a ver, pero a ver, ¿cómo hago esto? Uy. Lo que les quiero mostrar es, bueno, por ahí se ve un poquito mejor. Básicamente lo que hacemos en este scriptcito, lo que quiero hacer es hookear RT_allocate_heap. Entonces, bueno, en principio lo que hago es obtener el RBA de la función, que está en ntdll, bla, bla, y eso se lo paso al script que está hecho acá en JavaScript, perdón, que lo que hace básicamente es usar la función .attach del módulo interceptor, y como primer parámetro le paso la dirección del RT_allocate_heap, y después le paso un diccionario con diferentes callbacks. Estos callbacks van a depender del tipo de función que estemos utilizando, en este caso el .attach. Le podemos pasar el onEnter, que lo que va a hacer, va a recibir digamos, la lista de argumentos que se utilizan para llamar a la función. Como pueden ver ahí, digamos, tenemos no sé, los parámetros que se utilizan para RT_allocate_heap y bueno, el handle, los flags, etc. Y después tenemos el callback que es onLeave, que se va a llamar cuando se salga de la función. Y en este caso lo que podemos hacer es tener, no sé, el return address. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver el output de una corrida de ese pequeño script y nos va listando, digamos, las veces que se llamó a RT_allocate_heap, los parámetros que se utilizaron y, bueno, y desde a dónde volvió el return address. Esto es un poquito cómo sería interceptor a más bajo nivel. Ahí podemos ver el inicio de la función RT_allocate_heap y como pueden ver al principio no está el push EBP que debería de haber, sino que hay un jump indirecto, un jump incondicional a una dirección de memoria, y en esta dirección de memoria lo que tenemos es un stub de código que mete Frida, que es el que utiliza para, bueno, llamar al handler o la función de instrumentación que le indicamos nosotros. Esto ya es el stalker, que es muy parecido al ejemplo anterior del interceptor, pero bueno, en lugar de usar interceptor.attach, usamos otro que es stalker.follow. También le decimos, en este caso, bueno, el thread ID al que queremos atacharnos a instrumentar. Y también le pasamos una lista un diccionario de callbacks, pero además le pasamos en este caso el tipo de evento que queremos instrumentar. En este caso, como dijimos, solo podemos hacer calls y reds, instrumentar calls y reds, así que en este caso simplemente le decimos call igual true y bueno, y nos va a instrumentar eso. Esto es lo que sería el stalker a bajo nivel. Del lado
izquierdo tienen un pequeño basic block con solo una llamada a la función 134, y del lado derecho es lo que sería código, digamos, el mismo código, pero ya con las funciones de instrumentación puestas en el medio. Y como pueden ver, antes de, bueno, por ejemplo, de hacer el call, se pusieron los parámetros, todo el environment que necesita para mantener, digamos, el balance en la ejecución del proceso. Y ahí tienen, bueno, un link al detalle de si quieren ver cómo está implementado. Y antes de seguir un poquito, quería mostrarles algunas demos muy chiquititas. Tengo varias, pero no sé si voy a llegar. Pero sí no quería dejar pasar estas que son por ahí las más interesantes, porque son sencillas. Tengo este código. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí se ve? Bueno, que como pueden ver es un main, que lo único que tiene es un contador. Después tiene un printf para imprimir la dirección de la función f, que la función f no hace más que hacer printf de un entero que recibe por parámetro. Y después hay un while 1 donde llama f repetidas veces con un sleep en el medio. Entonces lo que vamos a hacer con el primer ejemplito, que se llama FridaHook, lo que voy a hacer es, cada vez que se llame, es muy sencillo, cada vez que se llame a la función f, voy a agarrar el argumento que se le está pasando y lo voy a imprimir, nada más. Y después voy a dejar que siga ejecutándose. Así que, y eso, bueno, eso lo hago llamando, lo voy a usar el interceptor, que es el modo más normal, si quieren llamarlo, de Frida, y la función attach. Como primer parámetro, le voy a pasar la función, la dirección de la función f, que podemos ver que la imprime. En este caso el binario está compilado sin ACLR para facilitar la demo nada más. Y después como segundo parámetro le digo el callback que quiero utilizar. En este caso, como quiero printear el argumento, uso el onEnter y simplemente uso args de 0, que es el primero. Y nada, y con el send le mando a standard output el numerito. Así que yo tenía acá ya, acá vemos que ejecuto el hello y va en el loop imprimiendo. Y ahora lo que voy a hacer es, en otra consola, llamar a FridaHook con la dirección, eso que está al final, el último parámetro es la dirección de la función f. Y acá debería de empezar a imprimirse todo digamos, el input que va teniendo la función. Es muy sencillo. O sea, cada vez que se llama la función, agarra el parámetro, lo imprime y se terminó. Después, otro ejemplo muy sencillo es este que le puse, que está FridaModify, que lo que hace es, en un punto dado, cuando empezamos a ejecutar el script, va a agarrar el parámetro que se le está pasando y lo va a reemplazar por lo que le estamos diciendo. En este caso es 1337. En este caso no uso arg0, uso RCX, porque bueno, había un pequeño quilombito con el call convention que se está utilizando. Frida asume de que es el call convention que se usa en Linux, pero en realidad, como estoy en Windows, se usa otro call convention que es fastcall y bueno, el primer parámetro va en RCX, etc. Pero bueno, por eso lo estoy haciendo de esta manera y no con arg0. Así que voy a poner a correr el hello, ahí va imprimiendo los numeritos, y si todo sale bien, cuando llame al modify con la dirección, en un momento va a empezar a imprimir el 1337 y lo sigue imprimiendo hasta que yo corto acá y ahí sigue, y si lo vuelvo a ejecutar, lo vuelve a imprimir. Y después hay ahí tengo dos ejemplitos más. Otro muy sencillo que es invocar a la función f desde el código JavaScript. Y acá, bueno, cambia un poquito. Para hacer eso, lo que hacemos es utilizar esto que se llama native function, que lo que nos permite es justamente llamar a una función dentro del programa. Como primer parámetro recibe la dirección de la función que queremos llamar, y después, como segundo parámetro, el tipo de valor que retorna esa función, y como tercer parámetro, una lista con el tipo de los parámetros que recibe. En este caso era void, y los parámetros que recibe era solo un entero, así que solo el entero. Y después llama 3 veces a la función con un número que es 1911.
Así que lo que voy a hacer es ejecutar el hello, pero voy a mandar todo a un file para después poder buscarlo. A ver si todo anda. Le digo Frida call con la dirección. Ahí terminó. Vamos a cortar acá. Y si voy al log, debería en algún momento, está 1911. Bueno, este es el que imprimió, que no llegué a ejecutarlo antes de que lo imprima, pero acá pueden ver que hay 3 veces el 1911, que es justamente las 3 veces que llamamos a la función. Y ahora tengo otro ejemplito más. Es muy parecido. Lo tengo acá. También es el main, muy sencillo. Tiene un string que es testing. Imprime la dirección de la función, de la variable. Y después hace un while 1 también llamando a la función con el string. Si lo ejecutamos, vamos a ver que va a imprimir siempre testing. Y lo que vamos a hacer en este otro que se llama Frida String Hook es reemplazar ese testing en un momento por una palabra mágica, que ahí la pueden ver. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, uso la función alloc UTF-8 string para alocar un pedazo de memoria y poner algo ahí, que en este caso es un string UTF-8. Y después vuelvo a utilizar el native function y otra vez le paso la dirección que quiero, digamos, de la función a la que quiero llamar, el tipo de valor que retorna, que era un int, si nos fijamos había un return 0, y después el tipo de parámetro que recibe, que era un puntero al string. Así que este también lo voy a mandar pues sí, al log. Y después me voy a ir. Primero necesito la dirección de la función. Lo di acá. Ahí. Y ahora me voy acá. Digo Python Frida Sarasa. Ahí. Y ahora sí lo voy a mandar a coso. Y una vez, ahí está. Ahora lo corto. Y si vamos al log, debería de haber un montón de string testing y en algún momento debería de aparecer la palabra mágica. Ahí está. Así que anduvo. Bueno, un poquito más. Acá hay un par de herramientas que se fueron creando, digamos, en todo este tiempo basadas en Frida. No las voy a enumerar todas, pero algunas son muy interesantes. Así que después véanlas. Y bueno, como conclusión, ¿cuándo podríamos utilizar Frida? Ahí hay algunos ítems. Por ejemplo, si no queremos compilar cada vez que hacemos un cambio, si necesitamos hacer algo rápido, que no requiera, digamos, mucho tiempo, no queremos embolarnos tanto. Si necesitamos poca granularidad en lo que queremos hacer. Esto, bueno, en este momento es así, puede cambiar en el futuro. El autor, yo, digamos, suelo intercambiar algunos mails y dijo que pensaba cambiarlo, pero bueno, por el momento no. Y bueno, si necesitan multiarquitectura y plataforma, qué sé yo, entonces usen Frida. Y bueno, acá algo de algunos links de interés y algunos agradecimientos a algunas personas que me bancaron y nada, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Hola, Nahuel. Muy buena la presentación. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué decís que en Stalker es más transparente o invisible para el proceso? Yo, si leí bien, tal vez me equivoco, Sí. vi que inmediatamente inyectaba unos calls, o sea, dejaba el move
EBP, SP y demás, o el Enter, pero inmediatamente inyectaba unos calls. Sí. Y otra pregunta sobre lo mismo es, no intenta protegerse, o sea, la DLL que inyecta DB8 está siempre libre. Si el proceso pregunta, tengo una DLL DB8, está frito, ¿cierto? Bueno, en principio la diferencia entre, digamos, por qué el Stalker debería ser transparente, justamente la diferencia con el Interceptor, que no lo era para nada, era que Interceptor labura sobre el código original del programa. O sea, agarra, no sé, la función F, por ejemplo, en ese caso, la pisa con un jump a tipo un stub de código que utiliza él después para hacer sus manganetas. En el caso de Interceptor, como decíamos al principio de la presentación, lo que se hace, o lo que hace el JIT compiler, que tiene en el medio, es agarrar el código original del programa, acá, agarra el código original del programa y genera código equivalente a ese código original. Y en el medio le mete todas las rutinas de instrumentación que vos quieras. Pero ese código que se está ejecutando no es el original del programa. Digamos, tiene toda una lógica para justamente que el programa no se entere de que está pasando eso. Y digamos, no es... Sí, en algunos casos se escapa, digamos, de esa VM. Podés, pero bueno, en teoría digamos, el programa no debería darse cuenta. De hecho, yo publiqué en mi blog un par de técnicas para detectar, digamos, Frida, pero bueno, sí, no es completamente transparente. Digamos. En el caso de Pin y Dynamo Rio, esos frameworks sí fueron creados, no con digamos, la premisa de ser stealth. En el caso de Frida, el autor dice que justamente él lo que quiere es ser 100% stealth, pero bueno, algunas cosas se le escapan. Pero en principio no debería de enterarse el programa de ninguna manera, ni que hay una DLL, ni que se está cambiando, no sé, el stack pointer, nada de eso. Así que bueno, esa es más o menos la diferencia. Bueno, si quieren seguir haciendo preguntas, Nahuel va a estar aquí en la antesala y se puede reunir con ustedes. Así que agradecemos con un gran aplauso.